Las cuentas en la corte de Matilde de Toscana. Todos banquetean. Y sobre el emperador. Una sola línea. Estaba en el patio, sin botas. Imagina, el emperador del Sacro Imperio Romano está descalzo sobre la nieve y suplica que lo dejen entrar por las puertas. Suena como una escena de un drama barato. Pero es una historia real. El hombre que gobernaba la mitad de Europa. De pronto se convierte en un mendigo humillado. No en el campo de batalla, no en la sala del trono, sino ante las puertas de un castillo, a la intemperie, en el frío, con ropa sencilla, sin corona. ¿Por qué ocurrió así? ¿Para qué un gobernante que estaba acostumbrado a dar órdenes a reyes y príncipes se puso voluntariamente descalzo ante sus enemigos? Y lo principal, de verdad tenía elección. En el centro de esta historia está Enrique IV. Un emperador que se peleó no simplemente con alguno de sus vecinos, sino con el Papa de Roma. Y el Papa en aquella época no era solo cuestión de religión. Era una persona que podía privarte del poder con una sola palabra, o devolvértelo. También con una sola palabra. Enrique se encontró atrapado. Lo declararon excomulgado. Para nosotros ahora eso suena abstracto. Pero entonces era una sentencia. Los príncipes empezaban a susurrar. ¿Se puede obedecer a un emperador al que la Iglesia prácticamente ha borrado de entre los vivos? Los aliados se desorientaban. Los enemigos cobraban nueva vida. El poder, al parecer, se derretía entre sus manos. Y aquí aparece el episodio que luego llamarán la Marcha a Canosa. El emperador cruza los Alpes en invierno para pedir personalmente el perdón al Papa. No por carta, no a través de enviados, él mismo, a pie, llega al castillo de Canosa, donde se ha refugiado el Papa, y se planta bajo sus muros, descalzo, en señal de penitencia. Nuestra pregunta es simple y dura. ¿Fue un gesto sincero o un frío cálculo político? ¿Enrique se quebraba bajo la presión de la fe? ¿O interpretaba fríamente un papel para conservar el trono? Vamos a analizar qué había detrás de esta humillación. ¿Cómo funcionaba el poder en la Edad Media? Si incluso el emperador estaba dispuesto a permanecer de pie en el frío por una sola palabra de perdón. ¿Quién venció en realidad ante los muros de Canosa? El Papa, que obligó al emperador a humillarse, o el emperador, que por el poder aceptó cualquier papel. Vamos a observar esta escena sin romanticismo, sin patetismo, solo hechos y lógica. ¿Por qué Enrique llegó al punto en que la corona no significaba nada? Y una sola decisión de la Iglesia podía anular todo un imperio. Y, en esencia, esta no es solo una historia sobre pies descalzos en la nieve. Es una historia sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar el ser humano por el poder, y sobre dónde pasa la frontera entre la fe, el miedo y el puro instinto político de supervivencia. El emperador de repente descubre que, según los documentos, ya está casi muerto, aunque físicamente sigue sentado en el trono. A Worms llega un legado papal, no como un huésped cortés, sino como un hombre que trae una sentencia. En sus manos lleva una bula papal. En ella, a Enrique IV no lo llaman sostén de la Iglesia, sino destructor del orden. No es un agravio, no es una carta airada, es un arma. Redactada en lenguaje jurídico, dirigida directamente al corazón del poder imperial. La excomunión en sí ya había tenido lugar muy lejos de aquí. En Roma, el Papa Gregorio VII borró formalmente a Enrique de la comunidad eclesiástica, y eso significa que, por así decirlo, rompió su vínculo con Dios y con el poder legítimo. Ahora, en el Reichstag, el enviado simplemente lo comunica a todos. Antes de la lectura de la carta, podía presentarse como una disputa entre dos hombres obstinados. Después, ya es una ruptura oficial del emperador con todo el mundo cristiano. El mensajero se alza ante los príncipes, los obispos, los embajadores, despliega el documento y lo lee en voz alta. Enrique ha sido excomulgado. Sus súbditos ya no están ligados por el juramento. Apoyarlo es pecado. No es una expresión figurada. La liberación del juramento significa que cualquier príncipe ahora puede darle la espalda al emperador y ampararse no en la codicia, sino en la obediencia al Papa. A través de esta escena, el Papa transmite una idea sencilla y aterradora. El poder del emperador se sostiene no en la espada, sino en la bendición. Y la bendición se puede quitar. En la carta de Gregorio VII se dice directamente, el Papa tiene derecho a deponer a los reyes. Ante los ojos de todos se derrumba el orden habitual. Ayer mismo los emperadores nombraban a los obispos, y ahora los obispos escuchan la orden de deponer al propio emperador.
La reacción de la sala muestra cuán fuerte es este golpe. Parte de los príncipes espirituales se inclina de inmediato hacia el lado del Papa. Su carrera, sus tierras, su futuro están en manos de Roma. Los príncipes seculares no se apresuran con los juramentos, empiezan a calcular si el emperador está ahora fuera de la ley. Significa que se puede arrebatar parte de su influencia, ampliar sus dominios, llegar a acuerdos con los vecinos. Ante nuestros ojos, la sentencia eclesiástica se convierte en una crisis política dentro del imperio. La fórmula de liberación del juramento golpea el mismo fundamento del poder de Enrique. En el imperio de aquella época, el juramento es el único pegamento que mantiene unidas decenas de principados casi independientes. El enviado papal, de hecho, dice, ese pegamento ya no es obligatorio. El imperio en un instante deja de ser un todo único y se convierte en un conjunto de jugadores, cada uno de los cuales ahora es libre de elegir bando sin temor por su alma. Leen otro pensamiento que de verdad pone los nervios de punta. Servir a un gobernante excomulgado es peligroso para la salvación. No es solo agitar con el infierno. En la práctica, eso significa que el obispo puede negarse a casar al príncipe, a bautizar a su heredero, a bendecir su ejército. Los ritos religiosos entonces no son una fe personal, sino parte del poder oficial. Sin ellos, cualquier gobernante parece defectuoso, como si estuviera inacabado. Para Enrique, esta lectura de la carta se parece a un suicidio político público que él no eligió. Ayer aún repartía sedes episcopales y esperaba que su palabra fuera ley. Hoy esos mismos obispos están de pie y escuchan una voz ajena que lo declara un hombre fuera de la iglesia y fuera de la ley. Sus miradas cambian. Ante ellos ya no está el intocable emperador, sino una figura cuya caída puede darles nuevas tierras y nuevas facultades. La excomunión golpea no solo a la política interna. Los reyes vecinos, en Francia, Hungría, Polonia, reciben una justificación conveniente. Se puede no ayudar a Enrique, se puede jugar contra él, se pueden tomar las tierras disputadas. Apoyar a un excomulgado significa enemistarse con el Papa. Para ellos ya no es un aliado en la desgracia, sino un gobernante debilitado y casi aislado, con el que es peligroso tener tratos demasiado estrechos. La escena con el mensajero muestra claramente quién en este momento puede poner al emperador de rodillas. Sin siquiera sacar la espada de la vaina, el Papa está sentado en Roma, pero sus palabras, leídas con voz ajena en la sala del Reichstag, convierten a Enrique, de cima de la pirámide, en una figura temporal. Su poder ahora depende de un único acto de perdón. Desde este día, el camino a Canosa deja de ser un gesto de fe personal. Para Enrique se convierte casi en la única manera de salvar no solo a sí mismo, sino también la propia idea de su poder imperial. En la versión latina del protocolo, en la siguiente sesión se precisa el estatus. Un hombre sale a la sala y con una sola voz borra al emperador del mapa político. Ante él están los príncipes, los obispos, los enviados de las ciudades. Despliega la carta y la lee en voz alta. La formulación es sencilla y tajante. Enrique sigue siendo cristiano, pero solo como persona privada. Para la iglesia ya no es gobernante. En el siglo XI, eso suena como un golpe en el estómago. El poder del emperador se sostiene no solo en las espadas, sino también en la bendición. Sin el reconocimiento de la iglesia, la corona se convierte en un trozo de hierro caro, y no en un signo de poder. El enviado hace hincapié. La excomunión no ha sido levantada, sino confirmada y prolongada. Todo lo que se había dicho antes sigue en vigor. Y aquí lo principal no son las fórmulas, sino lo que oyen los príncipes. De hecho, se les dice, se os ha levantado el juramento de fidelidad a la persona a la que la Iglesia ha excomulgado. El juramento vasallático hasta entonces se consideraba casi sagrado, y ahora el Papa, a través de su representante, dice, ya no le debéis nada a esa persona. La segunda tentativa duele aún más. Suena una nueva frontera. Enrique puede dirigirse al Papa solo como vasallo penitente. No como igual, no como ungido, sino como subordinado culpable. No es solo una fórmula ofensiva, es un nuevo estatus oficial. Las fuentes subrayan, ya no es emperador por la gracia de Dios, sino un hombre que primero debe pedir misericordia y solo después puede siquiera hablar de poder. El orden habitual se rompe ante los ojos. Antes el Papa coronaba a los emperadores, pero todavía no se atrevía a ponerlos abiertamente en la postura de vasallo. Ahora se ha atrevido. El enviado regresa por tercera vez y remata la situación con una aclaración. Cualquiera que apoye a Enrique contra la decisión del Papa se arriesga a compartir su destino.
No es una imagen, sino una amenaza directa. El obispo que saque un ejército por Enrique puede perder él mismo su rango. El príncipe que acepte de él dones y títulos se arriesga a oír su propio nombre en el siguiente documento de excomunión, cada uno en la sala. En ese momento, sopesa mentalmente qué es más importante, el viejo juramento o la propia salvación. La última fórmula fija lo principal, mientras el Papa no levante la excomunión. Enrique para la Iglesia es simplemente un pecador privado, no un ungido. No un sostén del orden, sino un hombre que solo puede arrepentirse y pedir. Mandar ya no puede. Esto se proclama en voz alta, ante testigos. Para los príncipes es un regalo. Ahora cualquiera puede remitirse no a una ofensa personal, sino a la palabra oficial de Roma. No me rebelo, sino obedezco a la Iglesia. Sobre el papel, el imperio sigue siendo sacro y romano. En realidad se resquebraja y se deshace en cortes separadas. Cada príncipe, cada obispo recibe tanto una justificación jurídica como espiritual para jugar su propio juego. Se puede reunir sin Enrique, discutir a un nuevo candidato al trono, entablar tratos directos con el Papa. El emperador deja de ser el centro del sistema y se convierte en una de las piezas que se pueden rodear o retirar del tablero, para el propio Enrique. Estas tres salidas del legado significan un callejón sin salida. Formalmente aún dispone de tropas. Pero ahora cualquier campaña contra los príncipes rebeldes parece una actuación de un excomulgado contra los hijos fieles de la Iglesia. Las crónicas señalan que parte de la nobleza ya habla abiertamente del derecho a elegir a otro rey. La amenaza se vuelve tangible. De las conversaciones sobre una pérdida temporal del poder, se pasa a la idea de una sustitución real del gobernante. El enviado no deja a Enrique ninguna escapatoria. En las fuentes no hay ni una palabra sobre compromiso. Solo hay un camino, el arrepentimiento y la comparecencia personal ante el Papa. Al emperador, de hecho, se le impone una condición: ven tú mismo, pide perdón. De lo contrario, tu poder se considera ilegítimo. El procedimiento espiritual se convierte en un instrumento de presión política, formalizado según todas las normas eclesiásticas. En última instancia, el estatus de Enrique queda fijado de forma rígida y humillante. Sigue siendo rey por costumbre, por inercia. Pero según los documentos es un suplicante dependiente. Sus firmas en los actos pueden ser impugnadas. Sus decretos pueden ser ignorados, apelando a Roma. Para la Europa del siglo XI, esto es un precedente. El soberano supremo del imperio queda oficialmente situado por debajo del tribunal espiritual. De esta situación brota su marcha a Canosa, no como un repentino arrebato de fe, sino como el último intento de devolverse al menos algún poder. En otra descripción de la ceremonia para este día se señala un rito. La humillación de Enrique fue organizada con tanta minuciosidad que parecía un rito sagrado y no una ejecución política. Por los papelitos sale un cuadro: arrepentimiento, humildad, el gran emperador descalzo ante las puertas. Pero si uno se asoma a los documentos, todo se viene abajo. Allí no se ve un repentino ataque de santidad, sino una destrucción pública del gobernante, cuidadosamente planificada. No con la espada, sino con las formulaciones. Enrique está en Canosa no como un pobre quebrado. Formalmente sigue siendo el rey y emperador legítimo. La guardia que sale hacia él no finge no reconocerlo. Las crónicas subrayan, lo llaman por su nombre, por su título, por su linaje. No lo han borrado. Su estatus lo confirman en voz alta. Y luego a ese estatus le enganchan una sola palabra: excomulgado. Esta palabra funciona como un estigma. La guardia está obligada a repetir la fórmula exacta enviada desde Roma: rey, pero fuera de la Iglesia, no caído, no antiguo, sino exactamente así. Tienes la corona, pero no tienes acceso a la fuente principal del poder. Para el siglo XI eso suena como una sentencia: existes, pero como si no existieras. Eres gobernante, pero te está prohibido gobernar a los cristianos. Estás en el título, pero fuera del sistema. Los soldados en la puerta no improvisan, actúan según un esquema ensayado de antemano. Primero, reconocer el título, luego, recordar la marca, después, dejar esperando. Las crónicas de distintos bandos coinciden en algo: Enrique se congela en el frío no porque no lo reconozcan, al contrario, todos saben perfectamente quién es, y precisamente por eso lo mantienen afuera. Lo muestran a todos como a un gobernante que puede pedir, pero no puede mandar.
La guardia imperial se mantiene al margen y guarda silencio. Alrededor hay hombres armados, fieles a Enrique. Tiene fuerza suficiente para resolverlo todo de otro modo. Pero la fórmula oficial del Papa anula las espadas. En las crónicas se subraya adrede este contraste. Hay ejército, hay rey, hay poder de facto, y una completa impotencia ante una sola frase venida de Roma. Para la nobleza de Alemania es una señal poderosa. Si el emperador, con un ejército a sus espaldas, está descalzo y espera, significa que cualquier vasallo puede hablar con más audacia, amparándose en la palabra papal. Lo que ocurre ante las puertas no se parece a una escena espontánea. Enrique no está simplemente pasando frío. Lo están colocando en el marco de un ritual. Los cronistas escriben: 3 días de ayuno, pies descalzos, ningún signo de poder. Esto ya no es solo un escándalo político. Es un rito eclesiástico en el que se ha montado con cuidado a un emperador vivo. Cada día de espera se convierte en una prueba de su debilidad. Y no son rumores. Está escrito, reconocido, repetido. Los pies descalzos en esta historia no son una imagen para provocar compasión. Es un signo jurídico. En las fuentes se dice directamente: Enrique se quitó las vestiduras reales, renunció a los símbolos externos del poder y salió como una persona privada que pide perdón. En ese momento él mismo muestra: ahora no es gobernante, sino pecador. Y aquí empieza lo más importante. Mientras está descalzo y sin insignias, todas sus decisiones pueden considerarse como si estuvieran suspendidas. Roma recibe una palanca conveniente. Formalmente se le puede devolver al poder, pero siempre dejando una sombra de duda si ha sido restablecido por completo o no. La guardia en la puerta aquí no es solo seguridad. Son testigos. Las primeras personas que luego podrán decir: sí, él vino, sí, estuvo de pie descalzo, sí, esperó la admisión. En el siglo XI, esto es casi un protocolo jurídico. No hay necesidad de registros ni de sellos. Basta con gente en el poder que luego relate todo paso a paso. Y lo importante es que incluso en las crónicas hostiles hay algo que coincide. Enrique no irrumpe en el castillo por la fuerza. Sigue el procedimiento. Entra voluntariamente en el juego con reglas ajenas. En los documentos, Canosa no aparece como un estallido de misericordia. No hay un repentino ablandamiento de los corazones. Se ve una trampa, donde cada paso de Enrique está calculado de antemano. Su título se conserva, no lo tocan, lo necesitan como envoltura, pero dentro de esa envoltura se introduce un nuevo sentido. Es un hombre que una vez reconoció públicamente su dependencia de la decisión papal. Después de Canosa, cualquier disputa con Enrique puede reducirse a una sola imagen sencilla. Ese emperador ya estuvo descalzo ante las puertas, suplicando. Significa que su poder no es una línea directa desde Dios, sino que pasa por un intermediario en Roma. Formalmente es rey. De hecho, es un hombre cuya legitimidad ahora está siempre atada a la mano ajena de alguien, y precisamente por eso lo tuvieron en la nieve durante 3 días. En el inventario de gastos del banquete para este día se ha señalado una línea aparte. A un emperador se le puede humillar tanto que su nombre acabe en la cuenta del almuerzo. Ese día los clérigos lo anotaron todo: cuánto vino, cuánto pan y por separado. El emperador descalzo en la puerta. Los gastos del banquete tras la reconciliación se conservaron como cifras secas. Comida para el séquito. Vino para la nobleza. Gastos en sirvientes y guardia. La rutina habitual de la corte. Contar todo lo que se comió y se bebió en una recepción importante. Pero entre estas líneas de pronto aparece no comida ni vino, sino una persona. La llegada de Enrique. Descalzo. Sin signos de poder. Lo fijan en la misma fila que los gastos, como parte de la escena general que hay que recordar. Los clérigos no escriben textos de ficción, ellos no cuentan historias, ellos llevan un registro. Por eso, cuando en una anotación así destacan a un rey descalzo, no es un estallido de emociones, es un acento consciente. En los documentos se subraya: él llegó no como el dueño del banquete, sino como aquel a quien se le permite sentarse a la mesa por misericordia. Su condición en este día puede leerse en una línea contable. No es un administrador, es un artículo de gasto del poder eclesiástico. Para la gente de iglesia de aquella época, el dinero y el honor van de la mano.
El festín no es solo una comida, es una señal. Quien paga es quien muestra el poder. Quien puede permitirse reunir a todos en una misma mesa es quien controla la situación. Si los gastos del convite se registran del lado papal, significa que es precisamente esa parte la que demuestra generosidad y control. En estos documentos, Enrique no es un gobernante generoso. Él es aquel a quien se le permitió estar presente. Sus pies descalzos en este contexto son la continuación de la misma idea. Aquí él no es el dueño, sino un suplicante. Los historiadores que analizaron estos registros notaron un recurso recurrente. A través de pequeños detalles materiales se subraya la superioridad de Roma. En unos relatos hay nieve, frío y 3 días de espera junto a las puertas. En otros, más escuetos. Solo el registro del banquete, fecha, lugar, lista de invitados, su estatus. Pero todo esto coincide con las historias sobre el arrepentimiento. Cuando distintas fuentes se superponen unas a otras, Enrique Descalzo deja de ser una bella leyenda, se convierte en un hecho fijado, confirmado incluso por la contabilidad de la Iglesia. La línea aparte sobre el emperador descalzo no es solo un detalle, es casi un recordatorio jurídico. Este trazo es necesario no solo para la memoria, sino también para futuras disputas. Si dentro de unos años alguien quiere volver a contar la reconciliación a su manera, la parte papal tendrá no solo el relato del cronista, será un documento de contabilidad. Aquí está el banquete. Aquí están los gastos. Aquí está el huésped que vino sin regalías. En un mundo donde la palabra del gobernante suele estar por encima de cualquier papel. La Iglesia recoge en silencio esas pruebas tan pequeñas, pero tan tenaces. Al final, los pies descalzos de Heinrich resultan ser no solo una escena en la puerta. Es una línea en un inventario eclesiástico. Su humillación está anotada junto al número de cántaros de vino y la cantidad de pan. En esto mismo consiste el vuelco, el día en que el emperador conserva formalmente el título. Su dependencia real de Roma puede leerse incluso en la cuenta de la mesa festiva. En el acta del Congreso Principesco del año 1077, aparece la discusión sobre la destitución de Enrique. En la parte superior del documento, Enrique sigue siendo emperador, y abajo hay una nota, ya se le puede cambiar. En 1077, los príncipes se reúnen en un congreso a puerta cerrada, y por primera vez discuten por escrito su derrocamiento. No es un motín de la multitud ni chismes en los pasillos, es una discusión grabada de personas que realmente administran las tierras del imperio. Hecho para este momento. Enrique sigue gobernando formalmente, pero parte de los príncipes ya no considera su poder como algo inevitable. El Congreso transcurre en el sur de Alemania, sin testigos de más y sin el emperador. Allí están presentes tanto príncipes espirituales como seculares, y cada uno tiene su propio territorio, sus propios guerreros, sus propios impuestos. Hecho, precisamente estas personas ayudaron antes a Enrique cuando iba a Canosa para arrancar del Papa el perdón. Ahora esos mismos aliados están discutiendo si no sería mejor poner en su lugar a otro rey. El pretexto que tienen es oficial. Enrique violó los votos que había hecho antes del viaje al Papa. Prometió obedecer a los príncipes, no vengarse, no apoderarse de sus tierras. Después de que le levantaran la excomunión, empezó a atraer el poder de nuevo hacia sí. Hecho. En las actas se habla directamente de la infidelidad del rey a las promesas dadas, y esto se presenta como la razón para discutir su derrocamiento. En el Congreso ya hay una candidatura concreta. Rodolfo de Suabia. Es un príncipe respetado, yerno de Enrique y militar experimentado. No lo proponen desde cero. Para entonces, hace tiempo que figura en la correspondencia como posible contrapeso. Hecho, en los documentos del concilio llaman a Rodolfo aquel que puede guardar mejor los derechos de la Iglesia y del imperio que el rey en funciones. El Papa Gregorio no está presente directamente en el Congreso, pero su influencia se percibe allí en los textos. En las decisiones de los príncipes resuenan sus fórmulas sobre el gobierno indigno y el derecho de los súbditos a abandonar a tal gobernante. Hecho en una de las cartas conservadas dirigidas al Papa. Los príncipes se refieren más tarde a este congreso como a un paso en acuerdo con la sede apostólica. Esto significa que la rebelión contra el emperador se justifica de antemano como algo que corresponde a la voluntad de Roma. El carácter cerrado del congreso también es un hecho documentado. A Enrique no lo invitan, y esto se subraya por separado en las fuentes. Ni siquiera lo llaman, ni siquiera por apariencia, para escuchar sus explicaciones.
Hecho, el rey es discutido como objeto de decisión y no como participante en las negociaciones. Y esto es una brusca disminución de estatus para el gobernante del imperio. Las decisiones del Congreso no se quedan simplemente en palabras. A los pocos meses, basándose en estas discusiones, a Rodolfo lo proclaman abiertamente antirrey. Hecho, los cronistas vinculan directamente la elección de Rodolfo con ese mismo Congreso cerrado, llamándolo el lugar donde los príncipes llegaron a una decisión unánime contra Enrique. Es decir, la huella documental desde las conversaciones hasta el motín real se puede seguir casi por fechas. Para los príncipes esto no es solo un riesgo político, sino también una experiencia jurídica. Por primera vez lo explicitan claramente en sus textos. El rey puede perder el poder si viola los juramentos y actúa contra la Iglesia. Hecho. En algunas listas de resoluciones del Congreso aparece la idea de que el reino no es la herencia de la familia, sino un servicio, y que se puede quitar. Así aparece el germen de la idea de que el poder no solo puede heredarse, sino también perderse conforme a reglas. En este contexto, el descalzo Enrique en Canosa ya se ve de otra manera. Él está de pie en la nieve ante el Papa no solo como un pecador. Hecho. Paralelamente a su arrepentimiento va madurando un plan ya formalizado en documentos, en el que él es una figura que se puede reemplazar. Y su humillación ante Roma se convierte en uno de los argumentos de los príncipes. Si al rey se le puede obligar a estar descalzo, entonces también se le puede derrocar. En otro conjunto de actas del mismo año aparece la confirmación. La historia del emperador descalzo en la nieve se desmorona cuando miras no la leyenda, sino los documentos. En la recopilación de actas de Worms del año 1076 figura una anotación seca. Los príncipes discuten la destitución del rey, hostil a la sede apostólica. No se trata de rumores de alguien ni de relatos tardíos, sino de una fijación oficial. En ella, la conversación sobre la deposición de Enrique no aparece como una conspiración a puerta cerrada, sino como una decisión que se formaliza y se inscribe en el registro. Allí mismo aparece la fórmula. Los vasallos quedan liberados del juramento de fidelidad al rey que ha traicionado a la Iglesia. Hasta entonces el juramento se consideraba irrompible. Aquí se permite romperlo, y no por una batalla perdida, sino por una traición a la Iglesia. En el papel aparece lo que antes se consideraba impensable, un motivo legítimo para no obedecer al emperador. En una de las listas de este acto está claramente escrito: la iniciativa de la discusión pertenece a los príncipes que recibieron la instrucción de la sede apostólica. Es decir, no se trata de una asamblea espontánea de descontentos. Es una reunión de personas que acudieron tras recibir indicaciones directas desde Roma. No es una revuelta desde abajo, sino un proyecto concertado. En la carta de Gregorio VII a los príncipes alemanes de ese mismo año, el Papa les agradece por su valentía para oponerse al tirano. Allí, negro sobre blanco, figura la expresión tirano Enrique. En el derecho eclesiástico, tirano no es simplemente un insulto. Es una marca jurídica que abre el derecho a resistir al gobernante. Los textos del concilio y la carta del Papa casi coinciden en el discurso sobre el gobierno indigno. Los investigadores señalan frases idénticas, y esto se nota incluso sin una preparación especial. Los príncipes no se atormentan inventando una justificación para la rebelión. Simplemente ajustan sus decisiones a la imagen papal ya preparada de un gobernante al que se puede no obedecer. En una de las listas tardías de las decisiones del concilio aparece un añadido, como se había convenido con la sede apostólica anteriormente. El escriba lo subraya de manera especial. El acuerdo con Roma existía antes del conflicto abierto. Por lo tanto, el cuento de que los príncipes se habrían alzado de repente contra Enrique por propia iniciativa no resiste el contraste con la fuente. En el registro de donaciones de la misma época aparecen las promesas de Rodolfo de Sajonia a los grandes monasterios. Pasan los años de Enrique, y Rodolfo ya escribe que él protegerá la libertad de la Iglesia. Y lo hace incluso antes de su elección oficial como contrarrey. Su imagen no surge de repente. La preparan de antemano, bajo un cómodo lema eclesiástico. En una de las cartas de Rodolfo al Papa, conservada en copia, aparece la frase sobre la decisión de los príncipes en Tribur, tomada por miedo a la excomunión. Las palabras clave son, por miedo a la excomunión. Ellos temen no la guerra con Enrique, no su séquito, sino el golpe espiritual. El principal instrumento de presión pasa a ser no la espada, sino la privación de la comunión y del estatus. El cronista Lamberto de Hersfeld
que odiaba a Enrique. Aún así escribe que muchos príncipes vacilaban, hasta que llegó la noticia de la firme decisión del Papa, incluso su adversario, que con gusto habría difamado al emperador. Constata la dependencia de la revuelta respecto a Roma. Sin la señal del Papa, la oposición local no se decide. En uno de los recopilatorios canónicos de finales del siglo XI, donde se reúnen decisiones papales y casos ejemplares, la historia de Enrique ya se presenta como un ejemplo. Un rey excomulgado puede ser rechazado por su pueblo. No es el relato de un testigo ocular, sino un manual para juristas eclesiásticos. El caso se inserta en un esquema. Así es como hay que proceder con un gobernante si está bajo excomunión. Entre el Congreso Principesco a puerta cerrada y el viaje de Enrique a Canosa transcurre menos de un año. En ese tiempo, en los documentos alcanzan a aparecer la fórmula de privación del poder, las alusiones al reemplazo del gobernante y la figura de Rodolfo como futuro defensor de la Iglesia. Mientras Enrique avanza por la nieve hacia el castillo, contra él ya yace casi listo un guión jurídico. En una carta de uno de los príncipes al Papa hay una frase directa: si él no se humilla, decidiremos de otro modo, según el derecho que tú nos has dado. La humillación de Enrique se contempla desde el principio como una condición dentro de un esquema previamente elaborado. No es un impulso repentino de arrepentimiento que conmueve a todos hasta las lágrimas. Es una prueba. Si se somete, lo dejaremos por un tiempo. Si no se somete, activaremos otro punto. Después de Canosa, en una serie de actos en relación con Enrique se sigue utilizando la fórmula de rey dudoso. Su humillación en la nieve no le devuelve su antigua y clara legalidad. En la ilustración escolar todo es sencillo. Se quedó descalzo, lloró, lo perdonaron y todos se marcharon. En los documentos no resulta así. En una carta tardía de Gregorio Sepni aparece la frase: el pueblo y los príncipes pueden elegir a otro, si éste no cumple las promesas hechas ante Dios. Se trata de Enrique ya después de Canosa. El Papa deja abierta de forma directa la puerta a una nueva elección. No cierra la cuestión, sino que consigna por escrito el derecho a una nueva intervención. Toda esta huella, actas, cartas, fórmulas en recopilaciones, dibuja otro cuadro. El emperador descalzo en Canosa no está ante un buen pastor que, entre lágrimas, lo perdona. Está ante un hombre que de antemano ha reunido el mecanismo jurídico de su posible sustitución. Su penitencia allí no es el desenlace del drama, sino la comprobación de una pieza en una construcción del poder ya preparada. En la descripción archivística adjunta para esta fecha figura un acta. A Enrique en estos textos de pergamino ya lo rompen como esquema, y no como persona viva. En los secos compendios latinos de los juristas, él no aparece como un rey trágico, sino como un caso ejemplar. Cómo derrocar correctamente a un gobernante mediante la excomunión. En el decreto de Graciano y en otros compendios del siglo XII, su historia se presenta como un ejemplo didáctico. Al rey excomulgado, el pueblo puede rechazarlo. No es el recuerdo de alguien, ni las emociones ajenas. Es una instrucción para quienes mañana tendrán que decidir qué hacer con un monarca desobediente. Para este momento, Canosa ya está incrustada en la estructura terminada. En los capítulos sobre el poder y la excomunión está tranquilamente anotado: si un gobernante está bajo la maldición de la Iglesia y no se arrepiente, los súbditos ya no están ligados por el juramento. Entonces, sus pies desnudos en la nieve no son un profundo arrepentimiento, sino un paso dentro de un esquema jurídico. Así funciona la excomunión. Si te niegas, se te puede abandonar. Por las fechas se ve con qué rapidez se arma esta máquina. Enero de 1076, el concilio de Worms rechaza al Papa Gregorio Sepni. Febrero, el Papa, en respuesta, excomulga a Enrique. Otoño de ese mismo año, los príncipes se reúnen en Tribur sin el rey y discuten su destino. Entre este congreso cerrado y el viaje a Canosa pasa menos de un año. Y en los documentos ya aparecen fórmulas que empujan a Enrique hacia el borde. En las actas de la asamblea de Tribur, los príncipes dejan por escrito, negro sobre pergamino: si para el año siguiente Enrique no obtiene el perdón, ellos elegirán a otro rey. No son palabras de un cronista. No es una versión de rumores. Es un acto oficial, mientras Enrique solo piensa si debe ir a Italia. Sus vasallos ya están formalizando su derecho a reemplazarlo. Se ha conservado una carta de los príncipes a Gregorio Sepni. En ella dicen con toda claridad: si Enrique no se humilla, ellos decidirán de otro modo, según el derecho que tú nos has dado.
Es importante lo que está oculto en estas frases secas. En primer lugar, la humillación se presenta de antemano como condición, sin ella. El camino hacia adelante está cerrado. En segundo lugar, los príncipes se apoyan no en la antigua costumbre, no en el así ha sido siempre, sino en el derecho que tú nos has dado. Es decir, en el poder del Papa, ya traducido al lenguaje jurídico. Resulta que Canosa desde el principio está concebida como una comprobación por lista de verificación. Enrique debe venir, ponerse de rodillas, reconocer su culpa, y solo después la parte papal decidirá si lo deja o no. No es una explosión de conciencia, no es una súbita iluminación. Es una prueba prescrita de antemano, si obedece. Se le puede tolerar por ahora, si no obedece. Hay un fundamento documental para reemplazarlo. Incluso después de la escena en la nieve. Ese gancho no se saca. En los actos y cartas de finales de los años 70 del siglo XI, en relación con Enrique empiezan a utilizar la fórmula rey dudoso. En el texto latino es una marca breve pero precisa. Significa, sí, él es rey, pero su legitimidad ha sido puesta bajo condición y, llegado el caso, puede ser impugnada. En una de las últimas cartas de Gregorio Sépino, ya después del acercamiento en Canosa, aparece la frase: el pueblo y los príncipes pueden elegir a otro, si éste no cumple las promesas hechas ante Dios. Los investigadores relacionan con plena seguridad este con Enrique. El Papa fija con toda claridad por escrito el derecho a una nueva intervención. Incluso el rey perdonado sigue quedando en un estatus suspendido. Lo que ocurre en la Cancillería Imperial también deja ver grietas. En las primeras cartas, Enrique firma como Rey por la gracia de Dios, una titulación plena y tranquila. Más tarde empiezan a aparecer al lado precisiones y fórmulas cautelosas. Parte de los príncipes deja de poner sus firmas en sus documentos. Esto se ve no por impresiones ajenas, sino por las listas de firmantes y las pequeñas formulaciones en el pergamino. Cuando en las fuentes del año 1077 aparece Rodolfo, rey electo, defensor de la Iglesia. Tampoco se trata de palabras altisonantes por belleza. Es un título preciso en el acta de su elección en Forchheim. En un solo documento, los grandes eclesiásticos y seglares reconocen oficialmente a un gobernante alternativo. Y de nuevo se apoyan en ese mismo derecho que el Papa había desglosado en sus cartas y recopilaciones. Sin reunir las cartas, los actos, las fórmulas jurídicas, se perfila una sola línea rígida. El emperador descalzo ante los muros de Canosa no está frente a un sacerdote misericordioso que vacila por compasión. Está frente a un hombre que ya ha puesto en marcha el mecanismo de su posible sustitución y ha fijado cuidadosamente todos los pasos en los textos jurídicos. Las descripciones de archivo muestran una extraña sincronía. En los mismos días en que los cronistas dibujan a Enrique, congelándose en la nieve, en las cancillerías se escriben y se aprueban nuevas formulaciones sobre el poder real, mientras él espera ante las puertas. Su título cambia dentro de los actos. En el pergamino, su poder se traduce de incondicional a condicional. Y esta nueva condición se percibe en cada palabra. En apariencia vaga. A primera vista. En otra sección de ese mismo fondo. En esta fecha se registra una anotación. El rey descalzo bajo los muros de Canosa no es más que una imagen. Y el verdadero ajuste de cuentas con él se llevaba a cabo en frías líneas dentro de carpetas ordenadas. No tenemos una leyenda, sino papeles secos. Las cartas del Papa Gregorio VII están reunidas en su recopilación oficial. Es como un archivo de bolsillo de todas sus amenazas y decisiones. Allí, claramente por fechas, se ve cómo, paso a paso, de una simple pelea con un gobernante nace el derecho a quitar a un rey y sentar a otro. Ya después de Canosa, Gregorio escribe una frase que suena como una sentencia. El pueblo y los príncipes pueden elegir a otro, si éste no cumple las promesas hechas a Dios. Los investigadores no se preguntan quién es este, por las fechas, por los destinatarios, por el contexto de la disputa. Está claro, se trata de Enrique. Hubo perdón. Pero en el papel el Papa se dejó la puerta abierta. En cualquier momento volver a intervenir y sustituirlo. En ese mismo recopilatorio están registradas las célebres disposiciones que más tarde llamaron los mandatos del Papa. Entre ellas figura un punto tajante. Solo el Papa puede deponer a los emperadores. No hay una fecha exacta. Pero la época es la misma. El apogeo de la disputa con Enrique.
En cuanto esto entra en la lista oficial de derechos del Papa, la excomunión deja de ser una riña personal. Se convierte en un instrumento, declarar legítimamente que ese gobernante ya no es gobernante. Al otro lado de la mesa están los documentos imperiales. En las primeras cartas, Enrique firma simplemente «Rey por la gracia de Dios». La fórmula se repite de manera estable de un documento a otro, pero después del conflicto, los nombres conocidos empiezan a desaparecer bajo los actos. Varios grandes príncipes desaparecen de las listas de testigos. Esto se refleja en las ediciones de las fuentes, donde para cada documento está detallado quién estuvo presente allí. En las cartas de los años 70 aparecen fórmulas inusuales y cautelosas. Allí donde antes se hablaba con seguridad de todo el imperio, ahora se eluden con cuidado ciertas tierras. Los investigadores ven en esto algo sencillo. Una parte de los territorios de hecho ya no se somete a Enrique, y la Cancillería se ve obligada a reconocerlo en el texto. Del análisis diplomático de los documentos se ve que los escribas ya tienen en cuenta quién sigue reconociendo a este rey y quién se ha apartado de él. Por separado se conserva la resolución de la Asamblea de Príncipes en Forchheim del año 1077. En el acta está escrito directamente Rodolfo de Suabia, rey electo, defensor de la Iglesia. No es un lema para la multitud, sino un título oficial en el documento de su elección. En una sola hoja queda consignado: una parte de la cúpula imperial considera legítimo no a Enrique, sino a su adversario. La fórmula defensor de la Iglesia vincula de inmediato su poder con el clero y con la línea del Papa. Mientras tanto, en las cartas de Gregorio cada vez con más frecuencia aparece la fórmula sobre el poder de quitar y dar reinos. No se trata de reflexiones generales de un teólogo. Son frases concretas en cartas dirigidas nominalmente a obispos y príncipes. Por las fechas se ve que el Papa hace una y la misma cosa. Explica a quienes realmente tienen en sus manos los ejércitos y las tierras que ahora existe un nuevo esquema. En él el rey gobierna no simplemente así, sino mientras la Iglesia lo tolere. El cronista Lamberto de Hersfeld observa que, después de la excomunión, parte de los príncipes se reúne ya sin Enrique y discute sobre un nuevo rey. Sus anotaciones se contrastan con los actos reales de las asambleas y con las cartas del Papa. Si se colocan todas las fechas en una sola línea, surge una imagen clara. Las decisiones dentro del imperio se toman a la sombra de las formulaciones papales sobre el derecho a deponer al gobernante. En una de sus cartas a los príncipes germanos, Gregorio habla con máxima franqueza. Si Enrique no se arrepiente, ustedes no solo pueden, están obligados a elegir a otro. La carta ha llegado en el original latino, con fecha exacta y una lista de aquellos a quienes iba dirigida. En esta hoja se ve claramente cómo la excomunión funciona no como una sanción espiritual, sino como un fundamento jurídico para el cambio de poder. Si se juntan el recopilatorio papal de cartas, el acta de elección de Rodolfo y las fórmulas cambiantes en los documentos del propio Enrique, la línea resulta sin ninguna dramaturgia, mientras el rey permanece descalzo ante las puertas de Canosa y espera que lo dejen entrar. En los archivos ya está consignado negro sobre blanco. Su poder es condicional. Puede ser otorgado y luego arrebatado mediante esos mismos procedimientos minuciosos que, en el silencio de las cancillerías, se archivan en carpetas y esperan su hora. En el inventario del archivo en esta fecha se señala una hoja. En la versión oficial, parece que Enrique lo arruinó todo él mismo. Pero en los archivos se ve otra cosa. Su poder empezaron a desarmarlo hoja por hoja mucho antes de que aparecieran los pies descalzos ante las puertas. En Forchheim, en 1777, los príncipes se reúnen sin Enrique y firman un acta. Rodolfo de Suabia, rey electo, defensor de la Iglesia. No es un apodo, sino una fórmula exacta en el documento. El hecho es simple y contundente. Una parte de la élite imperial reconoce jurídicamente como otro rey legítimo no a Enrique, sino a una persona vinculada con el Papa a través de un título. En este mismo acto de Forchheim, Enrique ni siquiera es llamado rey. Su nombre aparece allí no como el de un gobernante, sino como el de alguien a quien se puede reemplazar. Esto es importante porque, en un texto jurídico, la desaparición del título no es una casualidad, sino una señal. Los autores del acto ya no lo consideran fuente de poder. Trasladan la legitimidad a Rodolfo, en el registro pontificio, en la colección de cartas de Gregorio Septneo.
Bajo esos mismos años aparecen misivas con la frase sobre el derecho de quitar y dar reinos. Estas palabras no se encuentran en un sermón, sino en cartas oficiales dirigidas a destinatarios concretos, obispos, príncipes, influyentes abades. El hecho es que el Papa no reflexiona en abstracto, sino que notifica a personas que tienen ejércitos y tierras que, a partir de ahora, el poder real depende de la decisión de la Iglesia. Por las fechas se ve que primero tiene lugar la excomunión de Enrique. Luego siguen las cartas de Gregorio a los príncipes germanos y, después, la asamblea en Pforzheim. La crónica de Lamberto de Hersfeld registra que, tras la excomunión, los príncipes se reúnen ya sin el emperador y discuten sobre un nuevo rey. La comparación de estas anotaciones con los actos de la asamblea ofrece una conexión clara. La sanción espiritual desde arriba se convierte en acción política desde abajo. En una de sus cartas a los príncipes de Alemania, Gregorio escribe que, si Enrique no se arrepiente, ellos no solo pueden, sino que están obligados a elegir a otro gobernante. Esta carta se ha conservado en el original latino, con fecha y lista de destinatarios. A nivel de hecho, se trata de una indicación directa. La excomunión se ha convertido en un motivo jurídico para cambiar de rey, y no simplemente en una advertencia sobre el destino del alma. En las cartas del propio Enrique anteriores al conflicto con Roma, él se firma como rey por la gracia de Dios. Tras el agravamiento de la disputa, en algunos documentos aparece un añadido sobre el consentimiento de la Iglesia y la fidelidad a la sede apostólica. Los archiveros señalan el cambio de fórmula como un giro registrado. El poder imperial comienza a justificarse no solo por Dios, sino también por la aprobación papal, si colocar junto las cartas papales, el acta de elección de Rodolfo y las fórmulas corregidas en los documentos de Enrique. Se perfila una línea rígida, mientras un rey aún gobierna formalmente. En los textos ya opera otra lógica. La corona no es destino ni herencia, sino una especie de mandato que puede otorgarse y retirarse, apoyándose en las decisiones del poder espiritual y de las asambleas de la nobleza. Lamberto de Hersfeld escribe directamente que los príncipes se remiten a la excomunión cuando justifican su elección de Rodolfo. Esto significa que para ellos la sanción espiritual no es un telón de fondo, sino un argumento clave. No dicen Enrique no nos gusta. Dicen Enrique está excomulgado, por lo tanto tenemos derecho a reconocer a otro. El hecho es que la sentencia papal pasa a formar parte de la lógica jurídica del imperio. En los inventarios de los archivos donde se guardan estos documentos, cada hoja está numerada y vinculada a una fecha. Esto significa que no vemos una leyenda, sino una cadena de decisiones registradas. La carta del Papa, la asamblea de los príncipes, la nueva fórmula del título. Toda la construcción de la penitencia descalza en Canosa se asienta sobre un fundamento ya preparado, en el que el poder del emperador es reconocido como condicional y dependiente. Así se derrumba la cómoda versión de un arrepentimiento puramente personal. Por los documentos se ve que a las puertas de Canosa Enrique llegó no solo como un pecador, sino como un hombre al que, según los papeles, ya habían empezado a sustituir por otro rey. En una serie paralela de descripciones para el mismo día se ha señalado un punto similar. El emperador sigue vivo, sigue gobernando. Y en cartas ajenas ya lo borran en silencio y preparan un reemplazo. Hay una carta de Gregorio Sepine a los príncipes alemanes. En ella se dice directamente, si Enrique no se arrepiente, ustedes están obligados a elegir a otro gobernante. No es un consejo, no es una insinuación, sino precisamente una obligación. La carta ha llegado hasta nosotros en latín, con fecha exacta y con indicación de los destinatarios. No es un relato de oídas, no es una leyenda tardía, sino un documento oficial que convierte la excomunión espiritual en un arma jurídica contra el rey. Antes de la querella con Roma, Enrique firma a la antigua, como de costumbre, rey por la gracia de Dios. En sus primeros documentos, esta fórmula aparece como si estuviera tallada en piedra. Ninguna referencia al Papa, ninguna condición. El sentido es simple. El poder viene directamente de Dios, sin intermediarios. Estos documentos se conservan en las colecciones imperiales de escritos. Se pueden abrir y leer. Una y la misma combinación de palabras. Una y la misma concepción del poder. Luego comienza el conflicto. Y de pronto en parte de los documentos aparece un añadido. El consentimiento de la Iglesia. La fidelidad a la sede apostólica. Los archiveros señalan este giro como una ruptura nítida. El poder del emperador ya no suena como un don autónomo de lo alto,
En el lenguaje jurídico del imperio aparece una salvedad. Hay un centro espiritual del que ahora depende cuán legítimo es el propio título. Si se desglosa todo por fechas, se traza una línea estricta. Primero, la carta del Papa con la amenaza y con el derecho directo para los príncipes de elegir a otro rey. Luego, las asambleas de la nobleza y el acto de elección de Rodolfo. Y en paralelo, las fórmulas modificadas en los documentos de Enrique. En conjunto, esto no parece una crisis caótica, sino un esquema bien definido. El poder real es un mandato que se puede otorgar y se puede retirar. Lamberto de Hersfeld, monje y cronista, nos deja otra clave. Escribe que los príncipes se remiten directamente a la excomunión de Enrique cuando explican por qué reconocen a Rodolfo. Transmite sus palabras no como chismes, sino como un discurso en una asamblea, como la formulación de una decisión. Para ellos no importa el carácter de Enrique, ni la antipatía personal, sino su estatus. Excomulgado significa jurídicamente vulnerable. En el texto de Lamberto esto se ve con mucha claridad. Los príncipes no dicen, estamos hartos de él, o es un mal gobernante. Dicen otra cosa, está excomulgado, ha violado los juramentos. Por eso tenemos derecho a reconocer a otros sin quebrantar el orden. La sentencia papal deja de ser solo un castigo espiritual, se convierte en un punto de la ley, junto con los juramentos y los tratados. La excomunión se convierte en una palanca con la que se puede volcar la construcción política. Los inventarios de archivo, donde yacen estos privilegios, muestran toda la cadena casi como una película de fotogramas. Primero, la carta del Papa con la condición y la amenaza. Después, el registro sobre la asamblea de los príncipes y sobre la elección de Rodolfo. Luego, los privilegios donde en el título de Enrique se desliza una nueva fórmula con miras a la Iglesia. Cada documento está vinculado a un número, un lugar, una fecha. No es una hermosa leyenda inventada más tarde. Es una secuencia de decisiones, fijada paso a paso y verificable por las anotaciones de archivo. Y sobre este telón de fondo volvemos a ver Canosa. El invierno, el castillo, el camino estrecho hacia las puertas. Enrique avanza descalzo por la nieve no como un pecador abstracto, sino como un hombre al que ya han empezado a reemplazar en los documentos. No solo lo han excomulgado, su título ya ha sido puesto en duda. Su poder ya se contempla como un mandato que puede reescribirse a nombre de otro. Su humildad ante los muros de Canosa no es solo arrepentimiento. Es un intento desesperado de arrancar de las manos del Papa el derecho a decidir quién en este imperio es rey y quién es ya casi un ex. En el inventario vecino del archivo para esta fecha se indica un acta. El emperador caminaba descalzo no hacia los muros del castillo, sino hacia la línea en el libro, sin la cual dejaba de existir como gobernante. Toda esta historia se sostiene no en bellas leyendas, sino en secas anotaciones en inventarios y registros.